reformar nuestra Carta Magna, también quisiera hacer valer en esta exposición una preocupación por lo que implica el poner en la Constitución un derecho, el derecho de la movilidad humana, que es la reforma que se propone al artículo 11 de la Constitución, porque contiene un riesgo para limitar al propio precepto constitucional que establece la garantía de libre tránsito de toda persona. El tercer párrafo que se propone dice: toda persona tiene derecho a la movilidad universal. La Ley General que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases y los principios generales para hacer efectivo este derecho. Al respecto surgen dos inquietudes. El significado del término movilidad universal establece que este derecho reconoce que toda persona puede migrar y establecer su residencia en cualquier lugar de su elección. Considero que esto es reiterativo de lo que establece el primer párrafo del artículo 11 constitucional. Abre paso a la expedición de una ley general en materia de movilidad universal que pondría en riesgo la garantía de libre tránsito al reglamentarla. El artículo 11 constitucional es muy claro y no necesita una reglamentación restrictiva porque se trata de un derecho universal al libre tránsito. Por tanto, no requiere, según lo que nosotros hemos estado estudiando, una reglamentación, ya que de hacerlo restringiría esta garantía. Las garantías individuales y los derechos humanos jamás se han reglamentado para su restricción, solo se han establecido mecanismos para garantizar el libre ejercicio de un derecho constitucional. Tal es el caso en el Distrito Federal, donde a través de las leyes de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, y la Ley de Movilidad Humana que se crearon ahí en esas dos herramientas, mecanismos para garantizar la libre movilidad de tránsito y el acceso a los servicios a toda persona que transite por el territorio de la Ciudad de México. Esto la primera. La segunda ley, la de movilidad humana, a proporcionar los medios necesarios para que las personas elijan libremente la forma de trasladarse, que es como se fundamenta ahorita aquí el dictamen en voz del diputado Marcos Aguilar. Situación muy distinta, la reforma en comento, cuyo espíritu transita en una restricción a una garantía que no puede ser conculcada. Por otra parte, y para hacer legal la expedición de una ley general, en este mismo proyecto, en el artículo 73, fracción 29G, se pretende dar facultades al Congreso de la Unión para su expedición. Gravísimo esta adición y reforma al artículo 11 y 73 constitucionales porque vulneran lo establecido en el artículo 1 constitucional en materia de protección a garantías individuales y derechos humanos. Para reformar el artículo 11, primero se deberán atender los requisitos que permitan restringir los derechos fundamentales en atención a la jurisprudencia de la 10ª época. Esta jurisprudencia es muy importante. Solicitaría a la Presidencia detenga el reloj e instruya a la Secretaría para que dé lectura a la tesis en comento. Proceda la Secretaría a dar lectura al criterio jurisprudencial que alude la oradora, por favor. Restricciones a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos. Inciso A, ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna. Inciso B, ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir,
No basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales y, inciso C, ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales. En segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos. Estimada diputada. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, y con esto se argumenta esta preocupación de poner en competencia dos derechos constitucionales al establecer esta reforma en donde se permitiría al Estado controlar en una ley general el derecho a la movilidad, es decir, a las manifestaciones, a su libre arbitrio, los lugares o espacios a los que podrá llegar este tipo de movimientos. Con esta medida conculcaría lo previsto en el artículo 1 constitucional que establece que los derechos fundamentales no se podrán restringir ni suspender, salvo en los casos que la Constitución establece. En el caso del artículo 73, por su parte, de aprobarse, permitiría al Congreso de la Unión tener facultades para expedir una ley que permita el control de las marchas y, por ende, el libre tránsito. En la exposición de motivos se hace una aclaración pertinente, pero insisto, no es el momento político para aprobar este dictamen. No abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado. Seamos responsables con los mexicanos y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas que en estos días se registran en las calles. Reconocemos que la iniciativa de Acción Nacional enaltece el derecho a la movilidad de las personas, derecho al que nos sumamos y apoyamos. Sin embargo, nos preocupa la posibilidad de que esta legislación pretenda cercar la libre manifestación sobre pretexto de defender la libre movilidad y dé pauta a una cómoda interpretación de la norma para incurrir a la fuerza pública y a la represión oficializada. La reciente experiencia vivida por 11 detenidos, provocada por la interpretación sesgada a una ley, nos lleva a dudar de la buena voluntad de algunas autoridades y a preguntar cómo van a interpretar esta ley de movilidad. Este intento de regular un derecho es el pretexto idóneo para afectar otro derecho inalienable y fundamental, la libertad de manifestación. Solo quiero insistir, concluyendo, diputado presidente, que quede constancia en el diario de los debates que estos no son los momentos oportunos, idóneos para esta reforma. Hago un llamado a todo el Pleno para que se atienda un compromiso con los ciudadanos y se retire este dictamen para presentarlo en otro momento en el que aseguramos contar con nuestro respaldo. Muchas gracias.